Las puertas de cristal del Grand Hotel se abrieron con un suave zumbido, dejando entrar el vibrante pulso de la ciudad que se extendía a sus pies. Los Ángeles rebosaba color, ritmo y la energía que solo podía pertenecer a una ciudad histórica y en constante reinvención. Los taxis resonaban, los turistas bullían y las pancartas del Festival Internacional del Libro ondeaban sobre las calles como cometas al viento. Entre la constante afluencia de viajeros se encontraba un hombre que se movía con serenidad y dominio. Vestido con un traje azul marino de lino a medida, su piel de un marrón intenso brillaba bajo las luces doradas del vestíbulo, y caminaba con la serenidad de quien ha pasado la vida recorriendo habitaciones que no siempre lo querían allí. Se llamaba Noah Cole. Noah no necesitaba mirar a su alrededor para saber que lo observaban, ya estaba acostumbrado. No solo por quién era, sino por lo que representaba. Era un autor de éxito, conferenciante mundial y activista que había subido a podios desde Johannesburgo hasta Nueva York y había escrito palabras que habían sacudido sistemas y ablandado corazones. Aún así, en momentos como este, llevaba más que una maleta. Llevaba consigo la historia. La recepcionista lo recibió con una sonrisa y reconoció su nombre en la reserva. Sr. Cole, bienvenido al Grand Hotel, dijo, mientras tomaba la tableta de registro. Es un honor tenerlo con nosotros en el festival. Noah asintió cálidamente con voz suave. Gracias. Me alegra estar de vuelta. Pero antes de que pudiera entregarle la llave de la habitación, una voz aguda, nasal y cargada de desdén lo interrumpió. ¿Estás bromeando? Noah no se giró. No hacía falta. El aire a sus espaldas había cambiado de repente, cargándose de tensión. Dos hombres de unos 40 y tantos años, con la cara roja y envueltos en polos, se acercaron con arrogancia. No intentaban guardar silencio. ¿En serio vamos a dejar entrar a alguien?, murmuró el más alto, tan alto que lo oyó medio vestíbulo. Vamos, vamos, esto es un hotel de 5 estrellas. Noah no aflojó el agarre en el asa de la maleta. Su postura no flaqueó. Pero algo dentro de él, la parte que ya lo había oído todo, se agitó, armonizándose silenciosamente. La recepcionista se quedó paralizada, su sonrisa vaciló mientras los dos hombres se acercaban. Noah no se movió. Dejó que la tensión creciera a su alrededor, como el humo que se eleva ante la llama, pero no la alimentó. Hacía tiempo que había aprendido el poder del silencio, como obligaba al mundo a rebelarse. El hombre calvo y bronceado, el más bajo de los dos, se burló a carcajadas. Apuesto a que ni siquiera es huésped de verdad. Seguro que entró por la puerta de atrás. La recepcionista abrió la boca para responder, pero Noah la detuvo con suavidad. No pasa nada, dijo con voz tranquila y baja. Déjalos hablar. Su tono no era desdeñoso. Era deliberado y mesurado. Les decía a todos en la sala que no se sentía afectado, ni siquiera un poco. ¿Saben lo que está pasando en este país?, continuó el hombre alto, casi escupiendo las palabras. Los estándares están cayendo. Ya ni siquiera puedo sentirme seguro en un sitio como este. Sin ofender, amigo, pero este no es el tipo de hotel para gente como ustedes. Por fin, Noah se giró para mirarlos. Su expresión era indescifrable, incluso serena. Los estudió como un poeta estudia el conflicto, sin miedo, sino con la silenciosa intención de comprender cómo se ve la fealdad de cerca. Creo que el personal del hotel puede confirmar mi reserva, dijo Noah con calma, volviéndose hacia la recepcionista. ¿Procedemos? Pero los hombres no lo soltaron. ¿En serio?, ladró el calvo. ¿Van a dejar que este tipo se quede aquí? Mírenlo. Está mintiendo. Se acercaron, invadiendo un espacio al que no habían sido invitados. Voy a llamar a la policía, anunció el alto. Ya veremos qué dicen cuando lleguen. Averiguaremos si realmente eres quien dices ser. Se oían murmullos de huéspedes al otro lado del vestíbulo. Un hombre grababa con su teléfono. Una mujer sacudía la cabeza con disgusto. Un miembro del personal se dirigía silenciosamente a la recepción. Y, aún así, Noah permanecía inmóvil, firme como una roca, tranquilo como la marea. Llámalos, dijo en voz baja. El hombre más alto sacó su teléfono con un gesto dramático, como si esperara un aplauso. Apuntó a la pantalla con dedos temblorosos y habló en voz alta con el operador de emergencias. Sí, necesito que envíen agentes al Grand Hotel inmediatamente, dijo mientras se paseaba frente al mostrador de recepción. Hay un hombre sospechoso aquí que dice ser huésped. Está acosando al personal y se niega a irse. Noah no se inmutó.
Mantuvo la mirada fija en la mujer que estaba detrás del mostrador, cuyos ojos iban de él a los dos hombres. Parecía mortificada, con las manos agarrando nerviosamente el borde del escritorio. No me niego a nada, dijo Noah, tranquilo pero claro. Simplemente quiero registrarme en la habitación que reservé y pagué hace semanas. El hombre más bajo se inclinó. Ahórratelo. Probablemente estés usando el nombre de otra persona. O tal vez usas una tarjeta de crédito falsa. ¿Crees que puedes integrarte con los demás? Noah lo miró, no con ira, sino con algo mucho más inquietante, empatía. De esas que hacen que un hombre vea su propia fealdad reflejada en él. No saben quién soy, dijo Noah con suavidad. Y está bien, pero lo sabrán. Apareció el personal de seguridad cerca de la entrada, dos guardias uniformados del hotel, cuyos ojos escrutaban la tensión en el vestíbulo. Uno de ellos habló por walkie-talkie. La recepcionista, aliviada, les hizo un gesto. Estos dos huéspedes están interrumpiendo el proceso de registro, dijo, recuperando finalmente la fuerza en la voz. El señor Cole tiene una reserva confirmada. Ellos no. Aún así, los hombres se burlaron. Ya veremos qué dice la policía. Apuesto a que descubrirán la verdad. Noah no dijo nada. Se apartó ligeramente, permitiendo que la muchedumbre lo viera con más claridad. Permitió que lo vieran, este momento familiar y brutal de acusaciones y dignidad. Ya había presenciado escenas como esta antes. Y sabía esperar. El sonido de la sirena se hizo más fuerte en la distancia, resonando por el amplio bulevar exterior. Las sirenas atravesaban el calor de la tarde, zigzagueando entre taxis que tocaban el claxon y aceras bordeadas de palmeras antes de detenerse frente a las puertas de cristal del Grand Hotel. El silencio se apoderó del vestíbulo cuando dos agentes uniformados entraron y observaron la sala con ojos penetrantes y expertos. El hombre blanco más alto, visiblemente envalentonado, levantó la mano como un estudiante ansioso por que lo llamaran. Agentes. Por aquí. Es él, justo ahí. Noah no se movió. Está causando problemas, continuó el hombre. Se niega a irse. Se hace pasar por alguien que no es. Los agentes se acercaron lentamente, mirando a Noah y a los dos hombres. Uno de ellos, un agente más joven con bigote recortado y una placa con el nombre de Sousa, levantó una mano. Señor, le dijo con tono mesurado pero profesional, ¿puedo preguntarle su nombre? Noah Cole, respondió con voz clara y postura erguida. Tengo una reserva a su nombre. He mostrado mi identificación al personal. No he alzado la voz, ni amenazado a nadie, ni infringido ninguna ley. El agente asintió y se volvió hacia la recepcionista. ¿Puede confirmarlo? Sí, dijo rápidamente. Ya hemos verificado su identificación y la reserva. Estos otros hombres interrumpieron el proceso y comenzaron a acosarlo. El agente Sousa se volvió hacia Noah. Frunció el ceño ligeramente al reconocerlo. Se inclinó hacia su compañero y le susurró algo. Su compañero abrió mucho los ojos. ¿Noah Cole? Sousa se aclaró la garganta y volvió a encarar a Noah, esta vez con más formalidad. Señor Cole, ¿es usted el Noah Cole, el autor de The Stones Remember? Sí, respondió Noah con una leve sonrisa. Entre otras cosas. Los agentes se miraron. El tono en la sala cambió. La confianza del hombre alto empezó a flaquear. Espere, ¿qué importa eso? Preguntó, repentinamente menos seguro. Nosotros lo llamamos. Es peligroso. Probablemente entró aquí con una estafa. No, señor, dijo el oficial Sousa con firmeza. Lo que hizo fue presentar una denuncia falsa. Y, por lo que he oído, puede que haya cometido un delito de odio. El hombre más bajo retrocedió, con la mirada fija en el rostro. Esto es una locura. ¿Se está poniendo de su lado? No nos estamos poniendo de su lado, dijo el oficial, interponiéndose entre los hombres y Noah. Estamos haciendo nuestro trabajo. El vestíbulo parecía haberse quedado congelado en el tiempo. Las conversaciones habían cesado, los pasos se habían detenido, incluso la suave música que sonaba por los altavoces del hotel parecía distante, eclipsada por el peso de la verdad que se despegaba. El oficial Sousa se giró levemente, entrecerrando los ojos mientras observaba a los dos hombres que habían presentado la acusación. Ambos afirmaron que este hombre se hacía pasar por alguien, que era agresivo y que el personal del hotel corría peligro. Sin embargo, el personal afirma lo contrario. Aquí hay cámaras de seguridad. Hay testigos. Entienden la gravedad de presentar una denuncia policial falsa, ¿verdad?
El hombre más alto tragó saliva con dificultad, pareciendo de repente mucho más pequeño. Nosotros solo pensamos. ¿Qué pensaron exactamente? La voz de Noah los interrumpió, no era fuerte ni enojada, sino que estaba llena de esa calma devastadora que no dejaba lugar para esconderse. Que yo no pertenecía aquí. Que alguien como yo no se puede permitir estar donde estoy. Los hombres no respondieron. Vieron mi piel y decidieron mi historia por mí, continuó. Eso no es un malentendido. No se trata de un malentendido, sino de odio disfrazado de preocupación. Es odio disfrazado de preocupación. Los teléfonos ya estaban apagados. Los huéspedes grababan y algunos susurraban su nombre mientras su reconocimiento se extendía como la pólvora. Noah Cole, dijo alguien en voz baja. Él es quien escribió Déjame respirar. Sousa alzó la voz. Voy a necesitar sus identificaciones, les dijo a los dos hombres, mientras su paciencia como profesional se agotaba. Tomaremos declaraciones formales en el centro. El hombre más bajo intentó protestar. Pero si no sabíamos quién era. Ese es el problema, respondió Sousa con frialdad. No les importó. Un miembro del personal del hotel se acercó en silencio y con una expresión cálida a Noah. Señor, le hemos ascendido a la suite presidencial. La cuenta es por nuestra parte. Y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido. Noah asintió lentamente, le dio las gracias al hombre y se volvió hacia los dos que habían intentado humillarlo. Querían humillarme, dijo, y al final, se han expuesto ustedes mismos. Mientras los agentes conducían a los dos hombres hacia la salida, los murmullos inundaron el vestíbulo como olas rompiendo en la orilla. Algunos invitados aplaudieron en silencio. Otros simplemente observaban atónitos, con la mirada fija en Noah, como si lo vieran no solo como un hombre, sino como un reflejo de algo mucho más grande que el momento. Noah no sonrió. No se regodeó. Simplemente se quedó allí, sereno como siempre, dejando que la quietud hablara por él. Ese era el tipo de poder que había cultivado, no el que rugía, sino el que se resistía a ser movido. Caminó de nuevo hacia la recepción con la maleta en la mano. La recepcionista le dirigió una mirada que ya no era solo profesional, sino también personal, de disculpa y llena de respeto tácito. Su suite está lista, señor Cole, dijo, deslizando una nueva tarjeta por el mostrador. Por favor, tenga por seguro que este hotel está con usted. Lo que sucedió aquí no refleja quiénes somos. Noah asintió. Muchas gracias. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor, rodeado ahora de más miradas que antes, algunas llenas de vergüenza y otras de admiración. Un joven de unos 20 años, con un cordón del festival, se adelantó torpemente. Disculpe, señor Cole, dijo con voz nerviosa, pero entusiasmada. Sus libros cambiaron mi forma de ver el mundo. Estoy estudiando literatura gracias a tú hablas, yo escucho. Gracias. Muchas gracias por todo. Noah lo miró fijamente y asintió con un pequeño y cálido gesto. Sigue estudiando. El mundo necesita nuevas voces. Sonó el ascensor. Al abrirse las puertas, Noah entró solo por primera vez desde que comenzó la tormenta. Pulsó el botón del último piso. Las puertas se cerraron suavemente, acallando los susurros, los teléfonos y las miradas. Y en el silencio que siguió, dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. No porque tuviera miedo. No porque tuviera miedo, sino porque incluso ahora, después de todo su éxito y de todos sus años luchando por la justicia, el peso de tener que demostrar su humanidad aún se asentaba sobre sus hombros. Pero hoy había convertido ese peso en algo más. La suite de Noah era tal y como la había imaginado, lujosa, con ventanales que iban del suelo al techo y que daban a la extensa ciudad, con la playa brillando a lo lejos. El tranquilo bullicio de la ciudad era distante, pero allí, en ese momento de soledad, le recordaba lo lejos que había llegado. Dejó la maleta cerca de la cama y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad mientras el sol se ponía, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el cielo. Los últimos rayos de luz se reflejaban en los tejados y las torres de cristal, mientras en su mente comenzaban a formarse las palabras de su próximo discurso. Ya estaba pensando en el futuro, ya planeando la siguiente conversación, el siguiente libro, la siguiente forma de luchar por el cambio. Pero entonces su teléfono vibró en la mesita de noche. Al principio, lo ignoró, estaba demasiado cansado y demasiado contento por ese raro momento de paz.
Pero volvió a vibrar, esta vez de forma insistente, y la pantalla se iluminó con un nombre que le hizo saltar el corazón: María. Su amiga de toda la vida y compañera activista. La que había compartido la primera línea de protestas y sentadas, la que había ayudado a organizar conferencias por la justicia racial en todo el mundo. Cogió el teléfono y contestó. Hola, María. Noah, su voz estaba cargada de emoción. Pon las noticias. Frunció el ceño y miró hacia el televisor. ¿Por qué? ¿Qué? Confía en mí. Tomó el control remoto y movió los dedos más rápido. La pantalla se encendió. Última hora. Incidente en hotel provoca indignación mundial. Se destapa la discriminación racial. Noah observó, absorto, cómo se reproducían las imágenes del vestíbulo, el enfrentamiento, los hombres acusándolo, la llegada de la policía y, finalmente, su nombre anunciado en todo el mundo. Había imágenes de huéspedes aplaudiendo, del personal del hotel disculpándose y, finalmente, de los dos hombres siendo escoltados fuera del hotel esposados. Entonces, los informes dieron un giro. Los medios de comunicación de todo el mundo hablaban del impacto que tuvo la presencia de Noah en ese momento, como su calma y su silencio inquebrantable se habían convertido en un símbolo de desafío contra el odio. La voz de María volvió a sonar, esta vez más suave, pero llena de orgullo. Noah, ¿lo ves? Esto va más allá de ti. Tu lucha está llegando a la gente de maneras que nunca imaginaste. Noah tragó saliva, con el pecho apretado. No quería que esto se tratara de mí, María. Solo quería registrarme en mi habitación. Y precisamente por eso se trata de ti, dijo. Porque no te dejaste destrozar. Porque te defendiste a ti mismo y a todos los que han sido silenciados, a quienes se les ha dicho que no pertenecen. Estás haciendo historia, Noah. No se trata solo de lo que pasó en ese hotel. Se trata de todo por lo que has luchado, todo por lo que seguimos luchando. Noah se recostó contra la ventana y contempló la vasta extensión de la ciudad que se extendía bajo sus pies. Sentía un gran pesar, pero ahora también sentía una sensación de claridad. Esto iba más allá del incidente. Era la historia de un mundo que aún tenía mucho que aprender y que, sin embargo, podía cambiarse con una conversación a la vez. Sabía que mañana los titulares pasarían a otra cosa, pero ¿y la lucha? La lucha continuaría. Y él seguiría formando parte de ella. Noah Coe, el escritor, el activista, el hombre que había permanecido en silencio ante el odio, ya no era solo un nombre en la página. Era un símbolo de algo más. A la mañana siguiente, Noah se despertó con el sonido de su teléfono y la brillante luz del sol inundando su suite, como si la ciudad ya estuviera ansiosa por seguir adelante. Miró la hora, eran poco más de las 8. Apenas había dormido. El peso de los acontecimientos de la noche anterior aún le oprimía la mente. Pero no se trataba de la derrota, sino de algo más que lo mantenía despierto dándole vueltas a sus pensamientos y afianzando su determinación. Contestó el teléfono, todavía medio aturdido. Noah. La voz de María era alegre, pero urgente. Eres tendencia. En todas partes. El hashtag #Noah Cole Israel está arrasando. Está en todas las redes sociales. Noah se incorporó en la cama, frotándose los ojos. ¿Qué quieres decir con tendencia? La gente está compartiendo sus propias historias, explicó María. Historias de discriminación, de racismo, de ser juzgados por quienes son. Están usando tu nombre como grito de guerra. Es como una reacción en cadena, Noah. Tu silencio y tu dignidad les dan el valor para hablar. Noah guardó silencio un momento, absorbiendo sus palabras. Siempre había sabido que el mundo estaba preparado para escuchar, pero esto era diferente. Esto ya no era solo cosa suya. No se trataba solo de un momento en el tiempo. Este era el comienzo de algo que podría resonar durante años. Se levantó de la cama y volvió a la ventana, contemplando la ciudad que había pasado rápidamente de la tranquilidad del día anterior a la energía febril del día. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Noah, cuando ya sabía la respuesta. La voz de María se suavizó, con una sonrisa cómplice en el tono. Sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Escribe. Habla. Comparte tu verdad. Porque ahora, más que nunca, la gente está preparada para escucharla. Noah asintió y se giró desde la ventana hasta el escritorio de la esquina. Su portátil estaba allí, con la pantalla apagada. Las teclas lo esperaban, al igual que sus lectores y el mundo, que siempre había sido así. Sabía lo que tenía que hacer. Y esta vez no era solo por él.
Era por todos los oprimidos, silenciados o ignorados. Era por cada persona que, como él, se había sentido inferior por el color de su piel, la forma de su nombre o el sonido de su voz. El mundo le había dado una plataforma, y ahora, más que nunca, era el momento de aprovecharla. Noah se sentó frente al escritorio y encendió el portátil. Escribió la primera línea con seguridad. Es hora de pasar a la acción. Es hora de hacerlo realidad. Y entonces las palabras comenzaron a fluir, más rápidas, más fuertes y más urgentes que nunca. Ya no era solo un autor. Se convirtió en un catalizador. Noah pasó las siguientes horas absorto en la escritura, con los dedos danzando sobre las teclas como si fueran lo único que existía. El mundo exterior de su suite, el festival, las miles de personas, se desvaneció en el fondo. Solo estaban él y las palabras, llenando la pantalla con una urgencia que no había sentido en años. Podía oír el eco de su propia voz en su cabeza, el mismo tono tranquilo e inquebrantable que había utilizado en el vestíbulo del hotel. La lucha por la justicia no se detiene. Apenas comienza. El artículo que había escrito esa mañana no era el que había planeado originalmente. No era el libro que se había propuesto terminar. En cambio, era un grito de guerra. Una llamada a la acción. Un mensaje al mundo de que nadie podría silenciarlo, ni ahora ni nunca. Cuando terminó, el sol se ponía de nuevo y la luz dorada se derramaba en la suite como el día anterior. Pero ahora Noah era un hombre renacido, un hombre que acababa de volcar su corazón en una obra que llegaría a millones de personas. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría resistencia y gente que intentaría desestimar sus palabras o destrozarlas. Pero también sabía algo más, tenía la verdad de su lado. Y, al final, esa verdad sería innegable. Pulsó, enviar, y vio cómo el artículo se difundía rápidamente por el mundo digital. Un mensaje a los silenciosos, todos somos héroes en la lucha por la igualdad. Ya estaba ahí fuera. Sus palabras ya no eran solo suyas. Pertenecían a todos los que alguna vez habían sido despedidos, ignorados o silenciados. Eran para quienes habían enfrentado el tipo de odio que él había soportado en el vestíbulo del hotel y todos los días anteriores. Cuando se recostó y cerró el portátil, llamaron a la puerta. Se levantó, estiró la espalda y abrió. Allí estaba un joven empleado del hotel con una bandeja de comida. Señor Cole, dijo el hombre con voz respetuosa y amable. El hotel quería enviarle un pequeño obsequio. Lamentamos profundamente lo ocurrido ayer. Noah sonrió cálidamente. Gracias, respondió. Se lo agradezco. El hombre dudó y luego añadió, Señor, solo quería decirle, lo siento. Lamento lo ocurrido. Tenía demasiado miedo de hablar antes. Noah lo miró y comprendió la vergüenza silenciosa que se reflejaba en sus ojos. Se apartó para dejarlo entrar. No pasa nada, dijo en voz baja. Lo que importa es que ahora estás hablando. Nunca es tarde. El hombre asintió y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Noah volvió a la ventana. El peso del día aún le oprimía el pecho, pero ahora era un peso diferente. Era el peso de la posibilidad, del cambio, de voces que por fin se oían. Respiró hondo y volvió a su escritorio. Estaba listo para dar el siguiente paso. Estaba listo para hablar más alto. A la mañana siguiente, Noah se despertó con el sonido de su teléfono vibrando contra la mesita de noche. Aturdido, lo cogió, entrecerrando los ojos ante la brillante pantalla. Había docenas de notificaciones, mensajes, menciones y retweets. El artículo que había publicado la noche anterior se había hecho viral. Pero no era solo el artículo lo que estaba causando furor, sino todo lo que vino después. En las horas transcurridas desde su publicación, su bandeja de entrada se había inundado de mensajes de apoyo. Lectores de todo el mundo compartían sus propias historias de discriminación, relatando momentos en los que también habían sido juzgados antes siquiera de hablar. Y no solo personas con su aspecto, sino personas de todas las razas, edades y orígenes. Todos estaban unidos en un mismo sentimiento, dolor, ira y esperanza. Entre todos los mensajes, destacaba uno en particular. Era un video de una joven sudafricana que, evidentemente, había pasado la noche reflexionando. Señor Cole, empezó con lágrimas en los ojos. No tengo su fuerza. No estoy segura de si la tendré alguna vez. Pero quiero que sepa que me ha dado el valor para hablar. He guardado silencio durante tanto tiempo, ocultando mi verdad por miedo a que no importara.
Pero después de leer sus palabras, ahora veo que mi voz sí importa. Todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas. No es demasiado tarde para alzar la voz. Noah vio el video, con el corazón henchido de orgullo y tristeza. No estaba sola. Las compuertas se habían abierto y el mundo por fin hablaba como él. Dejó el teléfono y se acercó de nuevo a la ventana para contemplar la ciudad. La vista no había cambiado desde ayer, pero todo se sentía diferente. El peso de la historia, la carga de siglos de injusticia, seguía ahí. Pero ahora, algo nuevo flotaba en el aire. Esperanza. Posibilidad. La sensación de que tal vez, solo tal vez, el mundo empezaba a cambiar. El festival comenzaría en unas horas, pero Noah sabía que lo sucedido el día anterior, lo que se había desarrollado en el vestíbulo del hotel, era el principio de algo mucho mayor. Su nombre ya no estaba ligado solo a sus libros o a su activismo. Se estaba convirtiendo en el símbolo de algo más grande, un movimiento. Un movimiento de voces silenciadas durante mucho tiempo que ahora se alzaban al unísono. Noah sonrió para sus adentros mientras recogía su chaqueta y salía por la puerta. Ya no solo asistía al festival, formaba parte de algo mucho más grande. Y eso era solo el principio. El gran salón de baile del centro de conferencias se llenaba del murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el susurro del terciopelo y la seda. Cientos de personas, escritores, activistas, pensadores e influencers, se arremolinaban, intercambiando ideas y debatiendo sobre las últimas tendencias en literatura y justicia social. Pero, a pesar del bullicio a su alrededor, Noah Cole se sentía más centrado que en mucho tiempo. Se suponía que era solo un ponente más en el festival, solo un autor más, presentando su último trabajo. Pero, después de los acontecimientos de ayer, la sala era diferente. Él se sentía diferente. El aire mismo parecía estar cargado de anticipación, como si todos estuvieran esperando que sucediera algo. María le había advertido sobre la importancia del momento. No se trata solo de tu discurso, Noah. Ahora eres un faro. La gente te busca para que les guíes, para que les inspires. No había comprendido del todo lo que ella quería decir hasta ese momento. Al subir al escenario para ocupar su lugar en el podio, el público guardó un silencio inquietante. Podía sentir el peso de sus miradas, pero no eran hostiles. No era un juicio, sino algo más poderoso. Era algo más poderoso. Era expectación. Noah ajustó el micrófono y se aclaró la garganta mientras recorría la mirada al público. Vio rostros llenos de curiosidad, admiración e, incluso, quizá, un poco de miedo. La gente aún estaba procesando lo sucedido en el vestíbulo. Habían visto el video. Habían leído su artículo. Lo habían visto plantarse frente al odio y salir victorioso. Y ahora querían escuchar lo que tenía que decir. Respiró hondo, sintiendo cómo lo inundaba un torrente de palabras. No suelo hablar de mis propias experiencias, comenzó con voz firme. De hecho, nunca quise hacerlo. Pensé que tal vez, si me callaba, podría concentrarme en el panorama general, en el trabajo que importa, en las palabras que necesitan ser escuchadas. Pero ayer algo cambió y hoy hay algo más que necesita decirse. La multitud guardó silencio, atenta a cada una de sus palabras. Verán, me he pasado la vida escribiendo para provocar el cambio. Escribiendo para abrir mentes y corazones. Pero ayer me di cuenta de que no basta con escribir, no basta con hablar. A veces, tenemos que hacer más. Tenemos que plantarnos ante la injusticia y decir, no me voy a ninguna parte. Tenemos que recordar al mundo que nuestras voces importan, incluso cuando intentan silenciarnos. Noah hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Podía ver el impacto de sus palabras en sus miradas, en la forma en que se inclinaban hacia adelante, en la forma en que escuchaban con cada fibra de su ser. Cada uno de nosotros lleva una historia, continuó. Y esas historias merecen ser escuchadas. No porque sean convenientes. No porque encajen en la narrativa de quienes ostentan el poder, sino porque todos somos humanos. Todos merecemos dignidad y respeto. Y mientras estemos vivos, debemos luchar por ello. Luchar por el derecho a ser vistos, escuchados y valorados. Podía sentir el corazón latiendo en su pecho y la adrenalina corriendo por su cuerpo. No solo hablaba por sí mismo, sino por todos los que alguna vez se habían sentido marginados, rechazados u oprimidos. Me presento ante ustedes hoy no solo como autor o activista, dijo con voz firme y el torso erguido, sino como ser humano.
Y estoy aquí para decirles que no somos solo una suma de luchas. Somos una fuerza de cambio. Y juntos somos imparables. La sala estalló en aplausos. Noah se apartó del podio, sintiendo el peso del momento calar en sus huesos. Por eso escribía. Por eso luchaba. Por eso su voz, la de los demás, nunca volvería a ser silenciada. Tras el discurso de Noah, la energía en la sala no decayó. Todo lo contrario, se electrizó. Las conversaciones estallaron, la gente le dio palmaditas en la espalda y los periodistas se apresuraron a pedirle entrevistas. Pero Noah, con su habitual tranquilidad, acaparó la mayor parte de la atención. No necesitaba sus elogios. Lo que importaba era el efecto dominó que sus palabras habían desencadenado. María lo encontró de pie junto a los grandes ventanales, contemplando la ciudad. El sol poniente teñía el horizonte de tonos naranjas y rosas. Estuviste brillante, dijo con la voz llena de orgullo. Noah sonrió levemente, pero negó con la cabeza. No hice todo esto por los aplausos, María. Esto es solo el principio. Este es el punto de partida. El verdadero trabajo empieza ahora. María lo miró, percibiendo la seriedad en su tono. Sabes que tus palabras van más allá del festival, ¿verdad? Ya se habla de un movimiento global. Te has convertido en el rostro de algo mucho más grande que un simple discurso, Noah. La gente se está organizando. Se está movilizando. Te preguntan cómo pueden ayudar. Noah asintió. Lo sabía. Podía sentir su peso, pero no le abrumaba. Eso lo motivaba. Se giró para mirarla. Y precisamente por eso tengo que estar listo. Llevo años hablando, pero ahora el mundo me escucha. Y esperan que actúe. Ya no hablo solo de igualdad. Hablo de un cambio sistémico. Hablo de exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder. Hablo de construir un mundo nuevo. María sonrió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Siempre has sido escritor, Noah. Pero hoy te has convertido en líder. La verdad de sus palabras se hacía más evidente a medida que avanzaba la noche. Las conversaciones, las entrevistas, la cobertura mediática, todo apuntaba a una realidad innegable. La historia de lo ocurrido en el Grand Hotel ya no se trataba solo de una confrontación en el vestíbulo de un hotel. Se trataba de algo mucho más significativo. Se trataba de la negativa de la sociedad a reconocer y afrontar las realidades cotidianas del racismo, la discriminación y la desigualdad. Esa misma noche, Noah regresó a su suite, cansado pero decidido. Sabía que, al salir del hotel al día siguiente, el mundo lo estaría observando, esperando. Sería tentador rehuir el peso de todo aquello, refugiarse en la comodidad de sus palabras y sus libros. Pero Noah ya no era ese hombre. Estaba listo para el siguiente capítulo. Se sentó en su escritorio con los dedos ansiosos por escribir. Tenía un libro que terminar, pero ahora no se trataba solo de su vida. Era la historia de cada persona a la que alguna vez le habían dicho que no encajaba. Era la historia de la lucha por la justicia, la lucha por la humanidad, la lucha por el cambio. Ya era de noche, pero el trabajo apenas comenzaba. A la mañana siguiente de su discurso, la ciudad parecía distinta. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la suite de Noah con una claridad casi profética, proyectando largas sombras sobre las calles. Era como si el mundo entero estuviera esperando este momento de cambio y, ahora que había llegado, todo se estaba alineando. Sin embargo, a pesar de la sensación surrealista, Noah sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Noah ya había recibido docenas de solicitudes de entrevistas, apariciones especiales y colaboraciones. El hashtag #NoahColeIsrael seguía siendo tendencia mundial y generaba foros, debates y peticiones en línea en apoyo de la igualdad y la justicia racial. Sin embargo, al mirar su teléfono, la abrumadora cantidad de mensajes parecía más una llamada a la acción que una celebración. El mundo observaba, sí, pero lo que era más importante era que hablaba. La gente había visto la injusticia. Había presenciado la valentía. Y exigía un cambio. Pero en medio del ruido y la atención, Noah comprendió una cosa: la verdadera prueba no estaba en los aplausos ni en los vídeos virales, sino en cómo aprovechar este impulso para impulsar un cambio real y duradero. Al entrar en el vestíbulo del hotel, lo recibieron muchos de los mismos rostros que el día anterior habían presenciado el caos. El personal lo saludó cortésmente, algunos con gratitud en los ojos. Noah se había convertido en un símbolo para ellos y también para los huéspedes que observaban desde la barrera. Un hombre que había sido acusado,
acosado y despedido, y que sin embargo había revertido la situación con dignidad, fuerza y verdad. Ya no era solo un autor. Era un faro, una representación de todas aquellas personas a las que alguna vez se había dicho que no pertenecían. Al salir del hotel, se reunió a su alrededor una pequeña multitud. Periodistas, activistas y fans, todos ansiosos por hablar con él. El sol calentaba y el ambiente estaba cargado de expectación. Podía sentir el peso del momento sobre sus hombros, pero no lo sentía como una carga. Lo sentía como una responsabilidad. Señor Cole, gritó un periodista con un micrófono en la mano. ¿Cómo planea seguir adelante ahora que su mensaje ha resonado a nivel mundial? Noah hizo una pausa. La multitud se quedó en silencio esperando su respuesta. El mensaje siempre ha sido el mismo, dijo con voz serena pero firme. Debemos afrontar los sistemas que perpetúan el racismo, la desigualdad y la injusticia. Ayer era un hombre en el vestíbulo de un hotel, pero hoy formó parte de un movimiento global. Debemos seguir hablando, luchando y exigiendo un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. La multitud murmuró, asimilando el peso de sus palabras. Pudo ver a la gente asintiendo, algunos con lágrimas en los ojos. No se trataba solo de una entrevista. No era solo una cita. Era historia en ciernes. Noah subió al coche que lo esperaba, con el corazón aún latiendo con fuerza por la conversación. María estaba allí, sentada tranquilamente a su lado. Lo has conseguido, dijo en voz baja y con la voz llena de orgullo. No ha terminado, respondió Noah, mirando por la ventana. Solo está empezando. El camino que les esperaba no sería fácil. Habría obstáculos, reacciones negativas y más batallas que librar. Pero Noah sabía una cosa con certeza, el mundo ya había empezado a cambiar. Y no iba a dar marcha atrás. Mientras el coche recorría las calles, Noah se permitió un raro momento de paz. La lucha por la justicia era larga, pero ahora, más que nunca, cobraba impulso. Y esta vez no era solo un hombre el que lideraba la iniciativa. Era un movimiento. Los días se convirtieron en semanas y el mundo seguía mirando a Noah Cole. Lo que había comenzado como un momento singular de confrontación en el vestíbulo de un lujoso hotel se había convertido en un movimiento global, impulsado por sus palabras y la ola de apoyo que le siguió. Pero para Noah, la victoria no residía solo en la fama viral ni en los mensajes de solidaridad. Estaba en el cambio que veía comenzar a desplegarse, por pequeño que fuera. Viajaba de ciudad en ciudad, dando discursos en conferencias, reuniéndose con líderes políticos y de organizaciones de derechos humanos y participando en mesas redondas. La cobertura mediática era implacable y, a veces, abrumadora. Pero Noah no estaba allí para ser el centro de atención. Su objetivo era cambiar el rumbo de la conversación, obligar a la gente a reconocer los sistemas de opresión que habían mantenido a tantos silenciados durante tanto tiempo. María, que no solo se había convertido en su confidente más cercana, sino también en su socia estratégica, siempre estuvo a su lado. Gestionaba su agenda, atendía sus solicitudes y se aseguraba de que estuviera centrado. Conocía a Noah lo suficiente como para comprender que, si bien le encantaba dejar huella, la atención constante podía cansarlo. Una noche, tras un día particularmente agotador de entrevistas y conferencias, se encontraron sentados en un tranquilo café, lejos de las miradas indiscretas de las cámaras. Por fin, Noah se había permitido un momento para respirar, disfrutando del ambiente del espacio tenuemente iluminado y del suave tintineo de las tazas de café. El peso del mundo se sentía un poco más ligero en aquel lugar. Estás haciendo más de lo que te das cuenta, Noah, dijo María, rompiendo el cómodo silencio. El impacto es real. He escuchado a activistas locales de pequeñas comunidades y de organizaciones de base. Están compartiendo tu historia y tu voz, y eso les está empoderando para tomar su propia postura. Noah tomó un sorbo lento de café, con la mirada perdida mientras pensaba en sus palabras. Agradeció el reconocimiento, pero también sabía que el verdadero cambio no radicaba en los grandes discursos ni en la atención mediática. Se trataba de lo que sucedía después de que la atención se desvaneciera, después de que los aplausos se apagaran. Lo sé, dijo en voz baja, pero aún no es suficiente. Ni de lejos. María lo miró con complicidad. Ya lo había visto luchar con ese sentimiento antes, con la idea de que, por mucho que llegara o lograra, nunca sería suficiente. Pero también sabía que era eso lo que lo impulsaba a seguir adelante. Tienes razón, respondió ella.
Pero no te olvides de lo lejos que hemos llegado. El mundo es diferente gracias a ti. Noah se recostó en su silla, con los dedos rozando el borde de su taza de café. Su mente siempre estaba trabajando, siempre planeando el siguiente paso en la lucha por la justicia. El movimiento crecía, sí, pero debía mantenerse. La verdadera medida del éxito no estaría en los momentos virales, sino en los cambios a largo plazo que vendrían después. Al mirar a su alrededor mientras tomaba un café, vio a gente viviendo sus vidas, inconsciente de la batalla que él acababa de librar y de la que aún estaba por venir. Pero sabía que esta lucha no era solo suya. Era por todos. Luchaba por cada persona a la que le habían dicho que sus sueños no importaban, por cada alma que había sentido el aguijón del prejuicio, por cada voz que había sido silenciada por el miedo. A veces, dijo Noah, rompiendo de nuevo el silencio, me pregunto si soy suficiente para marcar la diferencia que quiero ver. Pero entonces recuerdo que no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Se trata de crear un mundo donde nadie tenga que hacerse esa pregunta. Un mundo donde cada voz importe. María le sonrió y le respondió, por eso lideras esta lucha. Porque lo entiendes mejor que nadie. Noah se quedó en silencio un momento, mientras la gravedad del asunto le golpeaba. Esta no era solo la historia de un hombre que se alzaba contra la injusticia. Era la historia de millones de personas uniéndose, de voces ignoradas que se alzaban al unísono. Era el comienzo de un movimiento que tardaría años en formarse, pero que al final lo cambiaría todo. El camino por delante sería largo y difícil. Habría más batallas que librar, más sistemas que desmantelar y más vidas a las que impactar. Pero Noah no tenía miedo. Había entrado en esta lucha con todo lo que tenía y estaba dispuesto a quedarse todo el tiempo que fuera necesario. Porque al final, no solo su voz era necesaria para el mundo, sino también las de todos aquellos que habían sido marginados. Y juntos lograrían el cambio que el mundo necesitaba. El movimiento siguió creciendo y sus raíces se extendieron profundamente en comunidades de todo el mundo. La voz de Noah, antes confinada a las páginas de sus libros y las paredes de auditorios abarrotados, se había convertido en el grito de guerra de una generación comprometida con la justicia. Ya no se trataba solo de su triunfo personal, sino de una lucha colectiva por un mundo mejor. Con el paso de los meses, Noah no solo trabajaba con activistas, sino también con legisladores, educadores y líderes comunitarios. Organizaron protestas pacíficas, presionaron para conseguir cambios políticos y crearon espacios donde la gente pudiera compartir sus historias y experiencias. Pero Noah sabía que la verdadera labor nunca era fácil. La lucha por la justicia debía ser constante y requería algo más que palabras. Un día, mientras se reunía con una coalición de líderes en Nueva York, Noah recibió una llamada que le emocionó. María le llamaba para informarle de que acababa de enterarse de que las Naciones Unidas lo habían invitado a hablar en la próxima Asamblea General. Querían que hablara con los líderes mundiales sobre igualdad racial y derechos humanos. La invitación le pareció surrealista, pero, mientras Noah estaba allí sentado, asimilando su peso, se dio cuenta de que era un momento que llevaba años gestándose. Ya no se trataba solo de él, sino de los millones de personas que lo habían apoyado y cuyas vidas se habían visto afectadas por el trabajo que habían iniciado juntos. Este era el siguiente paso, y nunca lo había sentido tan importante. Pero, al sentarse más tarde esa noche, pluma en mano, preparando su discurso ante la ONU, Noah reflexionó sobre todo lo que lo había llevado hasta allí. Pensó en la noche en el Gran Hotel, el odio y el miedo que había enfrentado. Pensó en los momentos de duda, cuando se preguntaba si sus palabras marcarían la diferencia. Y ahora, con el mundo a sus pies, lo comprendió, nunca se trató solo de lo que él pudiera lograr. Siempre se había tratado de lo que se podía lograr cuando las personas se unían por una causa común. Mientras escribía, sus palabras fluían con un sentido de propósito y una profunda convicción que no había experimentado plenamente hasta ese momento. No solo se dirigía a los líderes mundiales, sino a todas las personas a las que se les había dicho que no pertenecían, a todas las personas marginadas. No estamos aquí para ser invisibles, escribió. No estamos aquí para guardar silencio. Estamos aquí para construir un mundo que reconozca nuestro valor, donde ya no nos defina el color de nuestra piel ni las barreras que otros nos imponen. Estamos aquí para luchar por un mundo donde la dignidad sea un derecho, no un privilegio. Cuando llegó el día de la Asamblea General, Noah se presentó ante los líderes mundiales con serenidad.
El mundo lo observaba, pero, sobre todo, lo escuchaba. Y, por primera vez, Noah sintió una verdadera sensación de paz. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque la conversación había comenzado y ya no se detenía. Su viaje no había terminado. En muchos sentidos, apenas había comenzado. Pero ahora sabía que el cambio era posible, no gracias a una sola persona, sino a todas las voces que se habían unido a la suya. El movimiento ya no era solo suyo, era de todos. Mientras los aplausos resonaban en la sala ese día, Noah no pudo evitar sonreír, sabiendo que un nuevo mundo estaba naciendo, uno donde, por fin, las voces de aquellos a los que nunca se les había escuchado recibían el espacio que siempre habían merecido. Y esta vez, nunca más serían silenciadas.